¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando más golpeada está tu alma, el cielo parece más silencioso? ¿Por qué, en los días en que más necesitas una respuesta, lo único que escuchas es el eco de tu propio llanto? Y si te dijera que, en medio de esa oscuridad, no estás siendo olvidado, sino probado, y que hay una llave sagrada, un acto celestial, que puede cambiar completamente tu panorama espiritual? Y si te dijera que en lugar de buscar salidas, Dios espera que lo adores en medio del dolor, que no se trata de escapar de la prueba, sino de glorificar su nombre desde las cenizas, porque es allí donde tu adoración se vuelve arma. Porque es allí donde el cielo desciende. Este video no es una charla más, no es entretenimiento. Este es un altar, una hoguera espiritual, donde Dios está por encender una llama dentro de ti. Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte un misterio eterno, que la adoración en la adversidad no solo mueve el corazón de Dios, sino que también desata la gloria que estaba estancada sobre tu vida. Hoy descubrirás por qué muchas puertas no se han abierto, y qué sucede en el mundo espiritual cuando levantas tus manos rotas al cielo y dices: aunque no entiendo, sigo adorándote. El enemigo sabe que un creyente que adora en la guerra es una amenaza, y Dios sabe que cuando tú lo adoras en medio del quebranto, le estás diciendo: confío en ti, aunque todo diga que no debo. En los próximos minutos te llevaré por un viaje donde entenderás cómo el pueblo de Dios ha vencido batallas imposibles no con armas, sino con cánticos, como la alabanza desde la cueva, desde la cárcel o desde el pozo más profundo, ha estremecido los cielos y ha hecho temblar los muros del infierno. Hay un secreto en este mensaje que muchos no conocen. Un poder oculto que no está en gritar ni en correr, sino en adorar con el corazón hecho trizas y aún así decir: tú sigues siendo santo. Y ese poder, si lo comprendes hoy, puede cambiar completamente tu atmósfera espiritual, romper yugos antiguos y posicionarte en una dimensión superior de fe y autoridad. Hoy hablaremos de eso. Y al final, te garantizo, vas a mirar tu prueba de otra manera, porque lo que vas a descubrir en este video te va a empoderar para adorar incluso cuando no sientas ganas de hacerlo. Pero antes de seguir, necesito que hagas algo conmigo. Comenta ahora mismo esta frase profética en los comentarios para sellar tu compromiso con esta palabra: yo decido adorar a Dios en medio de mi dolor. Al escribirla, no solo lo estás confesando, estás activando tu fe y estás diciéndole al cielo que estás listo para la revelación que viene. Dale me gusta al video también. Eso hará que este mensaje llegue a otras almas que hoy están llorando en silencio, buscando una señal. Cada like es una semilla espiritual que puede germinar en la vida de alguien más, y tú serás parte de ese milagro. Gracias por difundir la palabra. Estás haciendo más de lo que imaginas. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque hay dos caminos delante de ti. Uno donde te suscribes con fe y algo maravilloso, una sorpresa divina, puede activarse en tu vida en los próximos días. Y otro donde decides ignorar este llamado y algo muy malo, algo que no esperas, puede sacudir tu paz espiritual. Este canal es una señal, y cuando Dios te envía una señal, tú decides si la obedeces o la pierdes. Muchos testimonios nos llegan de personas que al comenzar a seguir este canal han sentido liberación, dirección y respuestas del cielo. ¿Por qué? Porque aquí no hablamos al oído, hablamos al alma. Este canal se ha convertido en una iglesia digital para miles que no tienen dónde congregarse. Por eso te animo a formar parte de esta familia espiritual que ora, intercede y se sostiene junta. Comentemos todos, antes de iniciar, la frase que siempre activa nuestra conexión espiritual. Paz en Cristo.
Escríbelo como una declaración profética. Y te adelanto algo, la penúltima enseñanza de hoy contiene una clave que podría desbloquear una bendición que llevas años esperando. Así que no te vayas, quédate hasta el final. Dios quiere decirte algo que no puedes ignorar. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué en la prueba no debes callar tu adoración, sino hacerla más fuerte. Porque cuando adoras en la tormenta no estás loco. Estás a punto de vivir un milagro. Empecemos este viaje. En Job, la adoración que nace desde las ruinas, hay historias en la Biblia que estremecen la carne, pero hay otras que desgarran el alma. Y una de ellas es la de Job. No porque vivió muchas pruebas, eso lo han vivido muchos, sino por cómo enfrentó esas pruebas, adorando. La palabra dice que Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Era un hombre bendecido, no solo en bienes materiales, sino en lo que más valor tenía en su tiempo: su familia, su nombre, su salud y su reputación. Pero un día el cielo permitió que todo eso fuera tocado. No porque Dios quisiera su ruina, sino porque sabía que su fe no dependía de lo que tenía, sino de lo que creía. Y aquí es donde muchos se pierden, Helen. Muchos creen que ser fiel a Dios significa no sufrir, no perder, no ser golpeado. Pero la historia de Job es una confrontación directa a esa mentalidad, porque él lo perdió todo, y en lugar de maldecir a Dios como el enemigo esperaba, Job adoró. Sí, adoró. Dice la Escritura: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra y adoró. Job 1:20. ¿Te das cuenta, oyente amado? Cuando todo se vino abajo, Job no buscó culpables, no se quejó del cielo, no dejó de orar, él se postró y adoró. Esto no es poesía, esto es guerra espiritual. Esto es un acto profético de alguien que está diciendo: tú diste, tú quitaste, pero mi adoración no se negocia. Hoy Dios te trajo a este video porque quiere despertarte esa misma fuerza espiritual. Tú también has perdido, quizás no bienes materiales, pero sí momentos, oportunidades, afectos, salud, tranquilidad, años preciosos. Y el enemigo ha estado susurrándote que calles, que te encierres, que te rindas. Pero hoy Dios te grita desde el cielo: adora como Job, adórame mientras duele, adórame mientras sangras, porque cada lágrima que derramas mientras adoras se convierte en aceite puro que unge tu próximo nivel. Job no sabía que había una conversación entre el cielo y el infierno sobre su vida, y tú tampoco sabes lo que está pasando en el mundo espiritual ahora mismo sobre ti. Pero hay algo que el infierno no soporta: cuando alguien que debería estar maldiciendo decide adorar, porque eso rompe esquemas, eso desarma argumentos, eso silencia acusaciones demoníacas. Dios está buscando en esta generación personas como Job, personas que adoren no cuando todo va bien, sino cuando todo se rompió, que se postren no solo cuando reciben, sino también cuando pierden, que digan: estoy hecho pedazos, pero aún tengo voz, y con esa voz te alabo. ¿Estás entendiendo lo que el Espíritu Santo te está revelando? Job adoró sin respuestas, adoró sin explicación, adoró sin saber que Dios lo iba a restaurar, y ese es el tipo de adoración que Dios honra. Esa es la adoración que cambia temporadas. Esa es la adoración que invita a Dios a bajar personalmente a tu valle de lágrimas. Escucha esto: no hay cielo cerrado que resista una adoración genuina desde el quebranto. No hay infierno que se mantenga de pie cuando un adorador, como Job, decide cantar en medio de las ruinas. ¿Y sabes qué fue lo que activó la restauración en la vida de Job? No fue su queja, no fue su lamento, fue su rendición. Y rendirse no es rendirse al dolor, es rendirse a Dios.
Tú estás ahora mismo en una posición crucial. Tu vida espiritual está siendo observada por el cielo. Y esta es tu oportunidad de mostrarle a Dios que tu fe no depende del resultado, sino de la relación. Adora. Aunque no sientas, adora. Aunque no entiendas, adora. Aunque todo parezca estar al revés. Porque esa adoración será la que Dios usará para escribir tu próximo capítulo. Y si te mantienes fiel, vendrá un momento en el que el mismo Dios dirá sobre ti lo que dijo sobre Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Helen, es momento de preguntarle al oyente con fuerza pastoral, ¿estás dispuesto a adorar aunque nada cambie? ¿Estás dispuesto a postrarte aunque no recibas lo que esperabas? ¿Estás dispuesto a levantar tus manos al cielo sin saber si el milagro llegará mañana, solo porque Él es digno? Si tu respuesta es sí, entonces estás entrando en la dimensión espiritual de los verdaderos guerreros, porque los verdaderos adoradores no necesitan victorias para cantar. Ellos cantan y por eso obtienen la victoria. Pablo y Silas. Cuando la adoración en la cárcel abre puertas celestiales, hay momentos en la vida donde parece que todo conspira para que te calles, para que no ores, no creas, no esperes nada. Momentos donde el enemigo encierra tu espíritu en una cárcel invisible y te hace sentir que la oscuridad es más fuerte que la promesa. Así estaban Pablo y Silas aquella noche. Habían sido azotados sin compasión, injustamente acusados, humillados públicamente, encerrados en un calabozo profundo y frío, con los pies atados al cepo y el cuerpo sangrando, y mientras el mundo espiritual esperaba un colapso de fe, mientras los demonios danzaban celebrando su supuesta victoria, Pablo y Silas hicieron algo que desarmó al infierno entero. Adoraron. Sí, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Hechos 16:25. ¿Puedes imaginar esa escena? En lugar de gritar por justicia, cantaban. En lugar de llorar su desgracia, elevaban cánticos. En lugar de dejar que la prisión los definiera, dejaron que su adoración redefiniera la prisión. Y algo extraordinario sucedió. El cielo reaccionó. Dice la Biblia que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Todas las puertas, todas las cadenas, no por fuerza, no por argumentos, no por conexiones humanas, por adoración. Esto no fue una simple manifestación emocional. Esto fue una intervención divina que cambió el curso de una noche, de un sistema, de una ciudad, y del destino de un carcelero que fue salvo gracias al testimonio que nació en medio del dolor. Helen, ¿cuántas veces el enemigo ha querido encerrarnos en cárceles invisibles? Cárceles de temor, cárceles de tristeza, cárceles de trauma, fracaso, escasez emocional o rechazo espiritual. Y en esas prisiones, lo único que Dios está esperando de ti es una canción, una adoración real, sin maquillaje religioso, una adoración que no nace del resultado, sino del reconocimiento de quién es Él, porque cuando adoras en la cárcel no estás cantando para salir, estás cantando porque, aún encerrado, Él sigue siendo Dios. Y cuando eso sucede, las puertas tiemblan, los barrotes se doblan, los demonios se derriten. ¿Te das cuenta del poder de lo que Dios te está enseñando hoy? Pablo y Silas no adoraron cuando las puertas se abrieron. Las puertas se abrieron porque adoraron. Y tú también puedes ver puertas abrirse si adoras. Con fe, aunque estés entre muros de desesperanza, puedes ver cadenas caer, no solo tuyas, sino también de los que te rodean. Porque la adoración en medio de la noche no solo te libera a ti, sino a los que escuchan tu cántico. Escúchame,
Bien, oyente amado, el infierno no teme a un creyente que ora por costumbre, pero tiembla ante un hijo de Dios que canta en la cárcel. ¿Por qué? Porque esa adoración no tiene lógica, porque no se puede controlar, porque nace del espíritu y rompe estructuras demoníacas. ¿Y qué pasó después? Pablo y Silas no solo fueron liberados, ganaron un alma. El carcelero, impactado por lo sobrenatural de su fe, preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Hechos 16:30. ¿Lo ves? Una adoración en la prueba no solo te libera a ti, puede salvar a otros. Hoy, Dios está diciendo a tu espíritu: levanta tu voz en tu noche más oscura. Levanta tus manos aunque estén cansadas. Cántame aunque no veas el amanecer todavía, porque en ese cántico hay códigos de liberación. Hay terremotos proféticos esperando una nota de adoración para sacudir tus cimientos. Quizás llevas años preso en algo que nadie entiende, pero hoy el Espíritu Santo te dice: canta y verás lo que yo puedo hacer. Helen, es el momento de que el oyente se mire por dentro y responda espiritualmente. Estás en una cárcel. Te sientes atado, perdido, sin voz. Entonces este es tu momento. No esperes que se abra la puerta para cantar. Canta y observa cómo se abren las puertas. La adoración es el martillo que rompe cadenas invisibles. Es la llave que Dios puso en tu boca. Y si hoy decides usarla, el cielo hará el resto. Ana, cuando la adoración brota desde el alma afligida, hay dolores que no se pueden explicar con palabras. Hay vacíos tan profundos que ni el tiempo ni los abrazos humanos logran llenar. Y hay oraciones que no se pronuncian con la boca, sino que se gritan desde el alma. Así era el corazón de Ana, una mujer que no solo deseaba ser madre, sino que luchaba con una humillación constante, con una rival que la atormentaba y con un silencio del cielo que parecía eterno. La Biblia dice que su rival, Penina, la irritaba constantemente para hacerla enojar, porque el Señor no le había concedido tener hijos. 1 Samuel 1:6. Y año tras año, Ana subía al templo con la misma tristeza, con el mismo dolor, con la misma espera, pero un día algo cambió. Ana se levantó de la mesa, se dirigió al templo, y desde lo más profundo de su alma, comenzó a orar con un gemido que no tenía palabras. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Helen, aquí no estamos hablando de una oración común. No era un rezo repetido. Era una adoración silenciosa nacida del quebranto. Una adoración que no necesitaba música, ni escenario, ni palabras elocuentes. Era un clamor mudo, pero cargado de fe. Una entrega total en medio de la aflicción. Y ese tipo de adoración, Dios no la ignora. Mientras Ana oraba, su voz no se oía, pero el cielo sí la escuchó. Y aunque el sacerdote Elí no entendió lo que ella hacía y pensó que estaba ebria, Ana le respondió: «No, Señor mío, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». 1 Samuel 1:15. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? He derramado mi alma. No su intelecto, no una oración ensayada, su alma. ¿Y qué sucedió luego? Elí le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Y en poco tiempo, Ana concibió a Samuel, uno de 1912, los profetas más grandes de Israel. Pero aquí está la clave. Ana no concibió a Samuel después de quejarse, lo concibió después de adorar desde la amargura. ¡Qué misterio glorioso! Dios transforma la amargura en fruto cuando la conviertes en adoración. Helen, hoy hay oyentes con el corazón herido como Ana, personas que han sido humilladas, que han sentido el silencio de Dios, que han esperado por años algo que aún no llega, y sienten que su oración no es suficiente, que sus palabras no tienen fuerza, pero Dios dice:
No necesitas volumen, necesitas verdad. No necesito gritos, necesito entrega. Ana nos enseña que no hay adoración más poderosa que la que brota desde un alma rota pero rendida, porque esa adoración no busca recompensas, no busca reconocimiento, busca presencia, y cuando buscas a Dios con todo el corazón, Él responde: ¿estás dispuesto a presentarte como Ana ante el altar hoy? A ir al templo espiritual del secreto y derramar tu alma, no con protocolos, sino con pasión, no con fórmulas, sino con fuego. Tu promesa puede estar detenida esperando una adoración auténtica. Tu Samuel puede estar esperando que te quiebres delante del trono. Tu milagro puede estar a una lágrima rendida de distancia, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Ana no solo recibió un hijo, recibió un propósito, y su adoración transformó su historia. Helen, hay personas viendo este video que creen que el cielo se olvidó de ellas. Pero hoy el Espíritu Santo les está diciendo: derrama tu alma, adórame con tu dolor, haz de tu amargura un altar, y yo haré de tu vientre espiritual un vientre profético. No estás estéril, estás en espera, no estás sola, estás siendo formada, y si adoras como Ana, Dios responderá como nunca. Josafat, cuando la alabanza vence donde las armas fallan, no todos los reyes de Israel supieron qué hacer cuando el peligro se presentó. Muchos confiaron en caballos, alianzas humanas, ejércitos o estrategias militares. Pero Josafat, rey de Judá, entendió algo que muy pocos sabían: que hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con fe. Que hay guerras que no se conquistan con espadas, sino con adoración. El pueblo de Judá estaba en peligro. 3 grandes naciones se habían unido para destruirlos. No tenían los recursos, no tenían el número, no tenían salida. La noticia de la invasión llegó, y el corazón del pueblo se estremeció. ¿Y qué hizo Josafat? Reunió a los generales. ¿Huyó del territorio? No. Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Crónicas 23. Y en medio del clamor, levantó una oración que hasta hoy resuena con poder. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Crónicas 20:12. Helen, ¿cuántos de los que están viendo este video están hoy como Josafat? Con el enemigo a las puertas, sin fuerza, sin estrategia, sin saber qué hacer. Y esa frase se vuelve profética para ti hoy. A ti volvemos nuestros ojos. Cuando lo haces, Dios responde, y la respuesta del Señor vino no con armas, sino con instrucción celestial. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Crónicas 20:15. ¡Qué palabra! ¡Qué promesa gloriosa! Y entonces lo impensable ocurrió. Josafat organizó un coro. Sí, un ejército que no llevaba lanzas, sino instrumentos, que no marchaba con escudos, sino con cantos. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los enemigos, y se destruyeron entre sí. Crónicas 20:22. ¿Puedes creerlo? La adoración desató confusión entre los enemigos. La alabanza activó una intervención divina. La música de fe destruyó ejércitos de muerte. ¿Estás entendiendo el código que hay aquí? Judá no venció con estrategia militar. Venció porque adoró cuando tenía miedo, porque cantó en medio de la amenaza, porque levantó cánticos donde otros levantarían gritos de desesperación. Y tú, oyente amado, ¿qué vas a hacer con la guerra que tienes delante? ¿Vas a llorar? ¿Vas a huir? ¿Vas a rendirte? No.
Hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Josafat: no es tuya la batalla, es mía, pero necesito que adores mientras yo peleo por ti. Hay enemigos que caerán solo cuando te atrevas a cantar. Hay cadenas que se romperán solo cuando levantes tu voz. Hay puertas que se abrirán cuando el cielo escuche tu fe hecha alabanza. Josafat enseñó al pueblo que cuando no hay fuerza, la fe canta, que cuando no hay salida, la adoración abre caminos invisibles, que cuando todo parece perdido, Dios pelea por los que no dejan de alabarle. Helen, imagina la escena, una multitud armada viniendo contra ti, y tú, con los ojos cerrados, las manos levantadas, diciendo: te alabo, porque sé que tú estás peleando por mí. No tengo escudo, pero tengo canción. No tengo ejército, pero tengo promesa. No tengo salida, pero tengo a Dios. Esa es la fe que estremece los cielos. Esa es la alabanza que convierte el campo de batalla en campo de milagros. Y después de la victoria, la Biblia dice que el valle donde pensaban morir fue llamado Valle de Beracá, que significa Valle de Bendición. ¿Entiendes eso? Dios puede transformar tu valle de guerra en valle de bendición, si decides adorarlo mientras peleas. Porque cuando tú adoras, el enemigo se confunde, el cielo se abre y la gloria desciende. Hoy tú eres Josafat. Hoy tú puedes cambiar la atmósfera con tu voz. Hoy tú puedes ver a tus enemigos caer sin tocarlos, solo adorando. Jesús en Getsemaní. La adoración silenciosa del alma que se rinde. No hay mayor acto de adoración que el de quien se arrodilla mientras el alma tiembla. No hay alabanza más pura que la que nace de la obediencia sin aplausos, sin testigos, sin garantías. Y en toda la historia de la humanidad no ha habido momento más cargado de dolor, tensión y entrega que la noche de Getsemaní. Jesús, sabiendo lo que venía, sabiendo que lo traicionarían, sabiendo que sus amigos dormirían, sabiendo que lo negarían, sabiendo que sufriría el abandono del Padre, aún así no huyó, no gritó, no peleó, se postró. Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Aquí no hubo música, no hubo aplausos. No hubo milagros, hubo adoración. Sí, adoración, porque rendirse a la voluntad del Padre, aun sabiendo que implicará dolor, es una de las formas más elevadas de adorar. Jesús estaba quebrado. El mismo Hijo de Dios sudaba gotas de sangre. Su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y sin embargo, en medio de esa presión espiritual, eligió adorar con su obediencia. Él dijo: no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Te das cuenta del peso de esas palabras? Eso no es resignación, eso es reverencia, eso no es derrota, eso es devoción. Esa noche, Getsemaní no fue solo un jardín, fue un altar. Fue el lugar donde Jesús adoró con cada fibra de su ser, diciendo: aunque duela, haré tu voluntad. Y esa adoración silenciosa fue tan poderosa que activó todo el plan de redención. ¡Qué misterio tan glorioso! La cruz no empezó en el Calvario, empezó en Getsemaní. La victoria no se selló con la resurrección, se selló con la rendición. Tú que estás viendo este video, quizás también estés en tu propio Getsemaní. Sientes que el peso del futuro te está aplastando, que nadie entiende la lucha interna que estás viviendo, que tus oraciones son susurros rotos y que lo único que puedes hacer es caer de rodillas. Entonces hazlo, porque cuando tú dices: Señor, no entiendo, pero me rindo, estás adorando como Jesús. Cuando tú eliges obedecer sin certeza, cuando decides seguir sin ver, cuando entregas tu voluntad aunque estés temblando por dentro, estás adorando al nivel más alto.
Getsemaní es ese lugar donde los verdaderos adoradores se revelan, no los que cantan solo en las fiestas, sino los que se arrodillan en la soledad, los que no escapan del dolor, sino que lo convierten en una ofrenda, porque hay una gloria escondida en esa rendición, porque el cielo no pasa por alto a los que adoran en la presión, y porque, escucha bien esto, si eres fiel en Getsemaní, Dios te levantará en resurrección. La historia no terminó allí. Jesús fue fortalecido por ángeles, fue al Calvario con la frente en alto, y 3 días después, el cielo lo resucitó con poder. Así será contigo. Hoy puede que estés solo. Hoy puede que tu alma esté angustiada. Hoy puede que tus oraciones estén llenas de lágrimas. Pero si decides adorar como Jesús, mañana el cielo te levantará con gloria. No ignores tu Getsemaní, no calles tu gemido. Haz de tu dolor un altar, haz de tu rendición una canción, y verás que como Jesús serás sostenido por el cielo y usado para propósitos eternos. Sadrac, Mesac y Abednego. Adorar cuando el horno está encendido. Hay momentos en la vida donde tu fe será puesta a prueba no con palabras, sino con fuego, donde el mundo exigirá que te inclines ante lo que todos adoran, y tú tendrás que decidir entre agradar a los hombres o adorar al Dios que no ves. Sadrac, Mesac y Abednego eran jóvenes, exiliados, vulnerables. No tenían ejército, no tenían defensa legal, no tenían palancas. Lo único que tenían era su fe. Y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, levantó una estatua de oro. Un decreto fue proclamado. Al sonar la música, todos deberán inclinarse y adorar la imagen. Y quien no lo hiciera, sería echado en el horno de fuego ardiente. La presión fue total. El sistema estaba preparado para destruir la disidencia, y ellos sabían que si se mantenían firmes, iban a arder, y aún así decidieron adorar solo a Dios. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:18. ¡Qué valentía! ¡Qué adoración tan pura! Una adoración que no se rinde ante la amenaza ni se vende por conveniencia. Estos jóvenes no estaban cantando con arpas ni danzando en el templo. Estaban adorando con su decisión, porque adorar no es solo cantar, es resistir todo lo que quiere, quitarte tu fe. Es permanecer fiel cuando te ofrecen fuego si no cedes. Es decir, mi Dios puede librarme, pero si no lo hace, igual no me voy a inclinar. Esa es adoración inquebrantable. Y entonces vino la furia del rey. Ordenó que calentaran el horno 7 veces más. Los jóvenes fueron atados y echados en el fuego. Humanamente era el fin. Pero entonces apareció un cuarto hombre en medio de las llamas, uno que el rey describió como semejante a hijo de los dioses. El fuego no los tocó, ni su cabello se quemó, ni sus ropas olieron a humo. ¿Por qué? Porque cuando tú decides adorar a Dios, a pesar del decreto, Él se mete contigo al horno. No siempre evitará que te echen al fuego, pero siempre entrará allí para sostenerte. Esa es la adoración que cambia naciones, la que no se arrodilla ante lo fácil, la que no negocia valores, la que no teme ser minoría. Hoy, muchos que ven este video están en hornos invisibles, presión familiar, ambientes hostiles, amenazas emocionales, ataques espirituales, soledad, escasez, abandono, y el enemigo te dice, inclínate. Basta con que calles tu fe, con que te conformes, con que dejes de adorar y sobrevivas. Pero Dios hoy te llama a ser como Sadrac, Mesac y Abednego, a que tu fidelidad sea tu canción, a que tu firmeza sea tu cántico, a que tu resistencia sea tu adoración. Porque escucha esto, el horno no te mata, el horno revela quién está contigo. No temas al fuego, porque cuando adoras allí, no estás solo.
Y cuando sales del fuego con tu fe intacta, el mundo reconocerá que Dios está contigo. Después del milagro, Nabucodonosor dijo: «No hay Dios que pueda librar como este». Daniel 3:29. Tu adoración puede ser el testimonio que otros necesitan. Tu fidelidad puede ser el mensaje que convence a los incrédulos. Y si hoy decides no inclinarte ante lo que este mundo propone, si decides seguir adorando, aunque sientas que estás rodeado por llamas, verás al cuarto hombre, verás la gloria, y saldrás sin olor a humo, porque el fuego no vino a destruirte, vino a purificar tu adoración. Vi David, la adoración que brota después de la pérdida. Hay dolores que trascienden la lógica, noticias que hacen temblar la fe, golpes que te dejan sin aire, sin palabras, sin fuerza. Y en uno de esos momentos extremos, David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue derrumbado emocionalmente por una tragedia que jamás imaginó. El hijo que tuvo con Betsabé, fruto de un error que él mismo reconoció, cayó gravemente enfermo. David lloró, ayunó, se postró en tierra, se cubrió de cilicio. Intercedió durante días, clamó por misericordia, suplicó por un milagro, pero el niño murió. Los siervos no sabían cómo darle la noticia, temían su reacción, creían que se quebraría aún más, pero cuando David supo que el niño había muerto, se levantó. Sí, se levantó, y lo que hizo después es un misterio espiritual que solo los verdaderos adoradores entenderán. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró en la casa de Jehová, y adoró. Samuel 12:20. ¡Qué acto tan sublime! ¡Qué adoración tan desconcertante para la lógica humana! David adoró no cuando recibió lo que pidió, sino después de que Dios le dijo no. ¿Quién hace eso? ¿Quién es capaz de seguir adorando cuando no entendió el porqué? ¿Quién puede seguir alabando a un Dios que no evitó la pérdida, un verdadero adorador? Alguien que no basa su fe en lo que recibe, sino en quién es Dios, incluso cuando duele. Helen, ¿cuántos que están viendo este video han vivido su propio, según Samuel 12, han perdido algo o alguien? Han orado por un milagro que no llegó, han esperado una respuesta que nunca vino, y se han sentido abandonados, desilusionados, desubicados, y en medio de eso, el enemigo susurra: ¿para qué seguir adorando? ¿Dónde estaba tu Dios? Vale la pena seguir creyendo, pero hoy el Espíritu Santo te dice: adora como David, aunque no entiendas, aunque no sientas, aunque no tengas, porque esa adoración es oro puro en el cielo, porque no nace de la emoción, sino del compromiso, porque no está sostenida por circunstancias, sino por convicción. David adoró después de la pérdida, y luego Dios lo consoló y le dio un nuevo hijo, Salomón, y aquí está el milagro. De la herida nació sabiduría, de la pérdida nació paz, de la tragedia nació propósito. No todo está perdido, no todo está terminado. Si puedes levantarte y adorar, como David, verás que Dios aún tiene algo para entregarte, porque Él no es solo el Dios que da, también es el Dios que consuela, y a los que siguen adorando en el duelo, Él les entrega destino. Hoy es el día en que debes decidir: ¿te quedas en el suelo lamentando lo que no fue? ¿O te levantas, te lavas el rostro, cambias tus vestiduras espirituales y adoras? Tu fe no tiene que tener todas las respuestas. Tu adoración no necesita entenderlo todo, solo necesita confiar. David fue restaurado porque no se encerró en su dolor, porque no permitió que la pérdida robara su adoración, porque entendió que aún con el alma rota, Dios seguía siendo Dios. Y tú también puedes vivir esa restauración. Levántate del polvo, lávate con la gracia,
cámbiate las vestiduras del luto y entra en la presencia a adorar, porque allí, en medio del duelo, Dios te dará nueva vida. Moisés, la adoración de quien permanece cuando la promesa se retrasa a lo largo de la historia de la fe. Una de las pruebas más dolorosas para cualquier creyente no es el ataque directo del enemigo, ni siquiera la pérdida repentina o el rechazo, sino el silencio prolongado del cielo, el aparente estancamiento de la promesa, la larga espera en el desierto, donde todo lo que se escucha es viento, todo lo que se ve es arena, y todo lo que se siente es cansancio. Y es precisamente allí, en ese valle de incertidumbre, donde Dios examina si nuestra adoración está fundada en su presencia o en los beneficios que esperábamos recibir de ella. Moisés, el libertador de Israel, fue un hombre que vivió este tipo de adoración, no una adoración de celebración inmediata, como la de aquellos que ven el mar dividirse y danzan con panderos, sino una adoración sostenida en el tiempo, en medio de la carga de un pueblo rebelde, de una ruta incierta y de una promesa que se extendía más allá de lo razonable. Su caminar en el desierto, lejos de ser una marcha triunfal, fue una prueba constante de fe, obediencia y entrega total. Y aquí es donde la historia de Moisés nos desafía de manera brutal. Porque él no solo adoró cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, o cuando vio el mar abrirse. Él adoró cuando el pueblo murmuraba, cuando no había agua, cuando el alimento del cielo se volvía rutina, cuando los enemigos acechaban, y cuando la promesa de la tierra prometida parecía tan lejana que casi se volvía una ilusión. En Éxodo 33 encontramos un episodio que condensa la esencia de su corazón de adorador. Dios, cansado de la obstinación del pueblo, le dice a Moisés que les dará la tierra prometida, enviará un ángel delante de ellos, pero que él no irá con ellos. Y lo que Moisés responde revela el tipo de adoración que pocos han alcanzado. Sí, tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. ¿Puedes entender la magnitud de esta declaración? Moisés está diciendo, no me interesa el destino sin tu compañía. No me atraen los frutos si no estás tú en el jardín. Prefiero el desierto contigo que el paraíso sin ti. Eso, oyente amado, es adoración pura. Eso es amor genuino por la presencia de Dios, más allá de lo que se espera recibir de Él. Esa es la adoración que no depende del cumplimiento inmediato, que no exige explicaciones, que no reclama bendiciones, sino que se rinde completamente ante la persona de Dios. Aunque la promesa tarde, aunque los años pasen, aunque las fuerzas se agoten. Y aquí es donde muchos se están identificando con esta historia, ¿verdad? Porque tú también has salido de Egipto, has dejado atrás cadenas, has roto ciclos, pero ahora estás en un desierto. Estás esperando, estás creyendo, estás avanzando, pero no ves todavía la tierra que Dios te prometió. Y eso cansa. Eso desgasta, eso pone a prueba la motivación de tu adoración. Muchos comienzan adorando con pasión, pero en el desierto se enfrían. Muchos alaban con alegría cuando salen del Egipto espiritual, pero luego, cuando no ven resultados, se vuelven quejosos, amargados o simplemente se apagan. Pero Moisés no. Moisés subía una y otra vez al monte. Moisés esperaba en silencio. Moisés permanecía en la tienda del encuentro, porque para él la gloria de Dios era más importante que la meta. ¿Y tú? ¿Cómo estás adorando en esta etapa de espera? Tu adoración ha disminuido. Tu oración se ha vuelto mecánica. Tu fe está basada solo en resultados o en relación. Dios hoy te está llamando a una adoración como la de Moisés. Una adoración que no necesita espectáculo, ni cumplimiento inmediato, ni recompensas tangibles. Una adoración que dice, prefiero tu presencia que tu promesa, prefiero tu voz que tus milagros,
Prefiero tu gloria en la nube que tu bendición en la tierra. Y lo maravilloso es que, aunque Moisés no entró físicamente a Canaán, vio la gloria que muchos nunca vieron. La Biblia dice que hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con su amigo. Éxodo 33:11. Y eso, oyente, vale más que cualquier tierra prometida, porque Canaán puede darte leche y miel, pero solo la presencia puede darte identidad, paz, propósito, dirección, fuego, visión. Hay personas que han llegado a este video esperando una salida rápida, esperando una fórmula para que su desierto termine. Pero Dios hoy te dice, no te voy a sacar todavía, te voy a fortalecer en medio, porque más que llevarte a una tierra física, Él quiere transformarte en una tierra espiritual habitable, quiere convertirte en un tabernáculo viviente, en un lugar donde su presencia repose, no por una temporada, sino para siempre. Y eso solo se alcanza cuando aprendes a adorar como Moisés, cuando entiendes que el mayor privilegio no es llegar, sino caminar con Él, que el mayor milagro no es conquistar, sino permanecer en su nube. Y sí, muchos pueden burlarse de ti, pueden llamarte lento, pueden decir que estás perdiendo el tiempo, que hay caminos más rápidos, que podrías haber logrado más en otro lugar. Pero tú sabes que tu éxito no está en la velocidad, sino en la fidelidad. Y si tienes que estar 40 años en un desierto para no perder su gloria, lo harás. Y si tienes que subir cada día a tu monte secreto, aunque nadie lo vea, lo harás. Y si tienes que renunciar a tu agenda, a tus sueños, a tu lógica, para permanecer en la nube, lo harás. Porque has entendido el secreto. Adorar en el desierto te transforma. Y cuando eso ocurre, tú ya no estás esperando la tierra prometida. Tú mismo te conviertes en una promesa andante. Esa es la dimensión que Dios quiere entregarte hoy. Y cuando llegues allí, todo cambiará. Tu oración no será, dame, Señor, sino, quédate, Señor. No me saques si tú no vas. No quiero avanzar sin ti. No quiero victoria sin tu rostro. No quiero tierra sin tu nube. No quiero trono si no te tengo a ti sentado en el centro de mi alma. La mujer del frasco de alabastro, cuando tu adoración escandaliza a los que no entienden tu proceso en la sociedad de su tiempo, esa mujer no tenía nombre, pero sí tenía pasado, no tenía posición, pero sí tenía historia, y no tenía aceptación, pero tenía una fe que ya no podía callarse. La Biblia nos narra que entró, sin invitación, en casa de Simón el fariseo, donde Jesús estaba comiendo. Era un ambiente religioso, tenso, lleno de juicio y apariencias. Allí, en medio de hombres que la miraban con desprecio y sospecha, esta mujer hizo lo impensable. Se acercó a Jesús con un frasco de alabastro lleno de perfume costoso, y sin decir palabra, se arrodilló detrás de él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas lavó sus pies. Los secó con sus cabellos, los besó y los ungió con el perfume. No había música, no había público que aplaudiera, no había una coreografía, ni un púlpito, ni un altar, pero allí, en el suelo, esta mujer se convirtió en un templo vivo. Su cuerpo fue su instrumento, su quebranto, su incienso, su silencio, su himno, porque lo que muchos no sabían es que ella no vino a buscar nada. Ella vino a darlo todo. No vino a pedir una sanidad. No vino a pedir perdón, aunque lo necesitaba. No vino a hacer una oración. Ella vino a adorar. Y esa adoración, tan íntima, tan genuina, tan incomprendida, incomodó a todos los que estaban a la mesa. Simón pensó, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Lucas 7:39. Puedes sentir el juicio, puedes percibir la dureza de quienes no entienden lo que significa haber sido rescatado del fango y querer devolverle al Salvador, no palabras,
sino el corazón entero. Esta mujer no tenía teología, no tenía títulos, no tenía historia de liderazgo. No había predicado en sinagogas, no había escrito salmos como David, ni vencido gigantes, ni abierto mares. Pero adoró como muy pocos lo han hecho, y Jesús la defendió. Déjenla. Ella ha hecho conmigo una obra hermosa. Marcos 14:6. ¡Qué frase tan poderosa! Una mujer anónima, una adoración sin palabras, un acto espontáneo, no preparado, no aprobado, no celebrado. Y el Rey de Reyes dijo, ella ha hecho conmigo algo hermoso. Oyente amado, ¿cuándo fue la última vez que tu adoración hizo llorar al cielo? ¿Cuándo fue la última vez que adoraste sin pedir, sin negociar, sin calcular, solo por amor? Hoy Dios te está llamando a ese tipo de adoración. Una adoración que no espera que las cosas mejoren. Una adoración que no necesita explicaciones. Una adoración que escandaliza a los que nunca han sentido lo que tú has vivido. Porque tú sí sabes lo que es haber sido rescatado. Tú sí sabes lo que costó tu libertad. Tú sí sabes quién eras antes de que su gracia te alcanzara. Y si sabes eso, adoras distinto. Rompes el frasco, no lo reservas, no lo racionas. Tu vida entera se convierte en perfume, tu quebranto en incienso, tus lágrimas en óleo. Y mientras muchos te critican por llorar tanto, por ser tan radical, por levantar las manos sin vergüenza, por bailar cuando nadie más lo hace, Jesús sonríe y dice, ella me entiende, él sabe lo que significa haber sido perdonado, mucho, porque el que mucho ha sido perdonado, mucho ama, y el que mucho ama, mucho adora. La mujer del frasco no sabía que ese perfume que derramaba estaba ungiendo el cuerpo de Cristo para su sepultura. Ella no solo adoró, profetizó, sin saberlo. Y ese es el nivel al que Dios quiere llevarte, un nivel donde tu adoración rompe el protocolo, interrumpe el programa, traspasa la lógica y deja una fragancia que perdura más allá del momento. Jesús dijo, donde quiera que se predique este evangelio, se contará también lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Mateo 26:13. Su adoración fue inmortalizada, marcó la eternidad, entró en la historia del reino. ¿Y tú, cómo estás adorando hoy? ¿Estás guardando tu perfume? ¿Estás esperando que todo esté bien para derramarlo? ¿O estás dispuesto a romperlo ahora, aquí, en medio del juicio, de la incomprensión, de la adversidad, porque sabes que Él lo merece? Hoy Dios te llama a romper el frasco, a adorar con libertad, a llorar sin vergüenza, a besar sus pies con gratitud, a ungirlo con tu historia, con tu entrega, con tu todo, porque esa adoración Él no la rechaza, Él la recibe, Él la recuerda, y Él la honra. Ezequiel en el valle de los huesos secos, cuando la adoración resucita lo que otros ya enterraron. Dios no siempre lleva a sus siervos a la cima del monte. A veces los toma por el espíritu y los lleva al valle. No a un valle florido, ni fértil, ni lleno de promesas, sino a un valle árido, muerto, silencioso, olvidado, y fue allí donde Dios llevó a Ezequiel, no para castigarlo, sino para mostrarle el poder que tiene una boca obediente, el poder que tiene un corazón que sabe adorar incluso en medio de esqueletos. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel 37:1. No eran huesos recientes, no había señales de vida. El texto dice que eran huesos muy secos. Eso significa que llevaban mucho tiempo muertos, y que humanamente ya no había nada que hacer. Pero entonces Dios le hace una pregunta desconcertante. ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel no respondió con lógica. No dijo, es imposible. Tampoco dijo, claro que sí.
Solo respondió: Señor, Jehová, tú lo sabes. Esa frase es adoración pura. Es el reconocimiento absoluto de que el poder está en su voluntad, que la vida está en su aliento, que la última palabra la tiene Él. Y entonces vino la orden: profetiza sobre estos huesos. No era una profecía para multitudes vivas, era una palabra dirigida a cadáveres. ¡Qué locura! Hablarle a lo muerto, proclamar vida donde solo hay ruina. Eso es adoración, porque adorar no es solo cantar. Adorar también es creer que Dios puede hacer llover donde solo hay polvo, que puede levantar de las cenizas algo glorioso, que puede volver a soplar sobre lo que otros descartaron. Y Ezequiel obedeció. Profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ezequiel 37:7. Y luego vinieron los tendones, la carne, la piel, pero aún no había aliento. Dios entonces dijo: profetiza al Espíritu, y di: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y cuando Ezequiel lo hizo, el Espíritu entró, y se levantó un ejército. Escucha esto. No fue una alabanza cantada, fue una adoración profética, una rendición total a la voz del Señor. Un acto de fe que creyó lo imposible, y muchos de los que están leyendo esto hoy están en su propio valle, rodeados de promesas muertas, de sueños marchitos, de relaciones rotas, de fe desnutrida, de llamados que parecen haberse esfumado, y el enemigo te ha dicho que eso no va a revivir, que ya fue, que no vale la pena profetizarle a lo seco, que no tiene sentido adorar si nadie responde, si no sientes, si no ves frutos. Pero hoy el cielo te grita: abre tu boca en el valle, adórame con tus palabras, adórame con tu obediencia, habla aunque te tiemble el alma, y yo haré temblar lo seco, yo haré sonar lo muerto, yo soplaré de nuevo sobre tus huesos. Porque cuando tú adoras en el valle, provocas movimiento en lo invisible, sacudes estructuras, invitas al aliento del Altísimo, y Él nunca ignora una adoración que se atreve a profetizar lo contrario de lo que ve. Ezequiel no tenía recursos, no tenía ejército, no tenía aliados, tenía una palabra y un corazón que confiaba, y con eso vio el milagro más poderoso que un profeta haya visto: huesos transformados en ejército. Dios hoy está buscando adoradores que se atrevan a hablarle al valle, a profetizarle a lo que otros callaron, a bendecir lo que otros maldijeron, a declarar vida sobre lo que todos ya abandonaron, porque el que adora en la cima celebra, pero el que adora en el valle resucita. Hoy Dios te pregunta: ¿vivirán tus huesos secos? Y si tu respuesta es: Señor, tú lo sabes, entonces abre la boca, y que tu adoración se convierta en profecía, y verás cómo el Espíritu sopla desde los cuatro vientos, y todo lo que estaba muerto volverá a vivir. El leproso. La adoración que se atreve a tocar a Jesús cuando todos retroceden. No se sabe su nombre, no se sabe su historia antes de la lepra, no se conoce su familia, ni sus logros, ni sus títulos, ni su edad. Solo se sabe que era leproso. Y en los días de Jesús, ser leproso no era solo tener una enfermedad física, era llevar una sentencia social, espiritual y emocional. El leproso no podía vivir con otros, no podía tocar a nadie, no podía entrar en la ciudad, no podía abrazar, besar, sentarse con su madre, acariciar a sus hijos ni orar en público. Tenía que gritar: inmundo, inmundo, para que los demás se alejaran. Era un muerto en vida. Sin embargo, cuando escuchó que Jesús pasaba cerca, hizo lo que ningún enfermo de lepra se atrevía a hacer. Corrió hacia él, y vino un leproso a él, rogándole, y puesto de rodillas, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Marcos 1:40.
Detente ahí. ¿Ves lo que hizo? No pidió primero, no exigió, no reclamó su sanidad. Primero se arrodilló. Ese acto, en su contexto, fue adoración en su forma más pura. Un hombre despreciado por todos, sin derecho a estar allí, sin respaldo, sin fuerza, sin nada que ofrecer, eligió postrarse. Y al hacerlo, no solo rompió las reglas sociales, rompió los cielos, porque Jesús no retrocedió, Jesús no se apartó, Jesús lo tocó. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Marcos 1:41. Ese toque fue más que un acto físico, fue una declaración celestial. Fue la respuesta que solo reciben los que adoran incluso cuando todo su entorno dice que no pueden acercarse. El leproso adoró antes de ser sano. No esperó a ver la carne restaurada. No esperó a ser aceptado por la sociedad. No esperó a sentirse digno. Adoró roto. Adoró rechazado. Adoró infectado. Adoró sucio. Adoró temblando. Pero adoró. Y eso, oyente amado, es lo que cambia todo, porque muchos quieren adorar cuando ya fueron restaurados, cuando ya la herida cerró, cuando ya la gente los aceptó, cuando ya están limpios, en orden, con vida nueva, pero la adoración que abre el corazón de Dios es la que nace en medio del quebranto, la que brota cuando aún tienes olor a tumba, la que se arrodilla aunque todo el mundo te grite que no tienes derecho. Y hoy hay personas leyendo esto que han sido tratadas como leprosos por sus errores, por su pasado, por sus heridas, por sus decisiones. Personas que sienten que no pueden acercarse, que no son dignas, que están contaminadas espiritualmente, que no han logrado vencer ciertas cosas, y por eso creen que Dios no puede tocarlas todavía. Pero hoy el cielo te grita: «Ven, arrodíllate». Tócame, y verás que yo no te rechazo, verás que yo no retrocedo, verás que yo quiero sanarte, pero necesito ver tu adoración primero, porque hay un tipo de fe que toca el manto, pero hay un tipo de adoración que toca el corazón. El leproso tocó a Jesús con su fe arrodillada, y Jesús lo tocó con su compasión encarnada. Y así será contigo. No tienes que esperar a sentirte perfecto. No tienes que resolverlo todo primero. No tienes que vestirte de religiosidad. Solo tienes que postrarte. Solo tienes que decir, si quieres. Solo tienes que adorarlo desde lo que eres, no desde lo que pretendes ser. Y Él extenderá su mano. Y lo que ha estado podrido comenzará a restaurarse. Y lo que todos dijeron que no tenía solución empezará a brillar, y lo que se alejaba de ti comenzará a acercarse de nuevo, porque el toque de Jesús es para los que se postran, para los que adoran con todo, para los que aún entre llagas eligen doblar las rodillas. Hoy no es tarde, hoy no estás lejos. Hoy, aunque la lepra del alma haya avanzado, hay un Jesús que pasa cerca, y si te atreves a correr, a arrodillarte, a adorarlo con tu dolor, Él te tocará, Él te limpiará, Él te levantará, y cuando eso pase, tu historia será predicada. Tu testimonio será fuego, y tú sabrás lo que es haber sido restaurado por la adoración que nace en lo más profundo del quebranto. El ladrón en la cruz, la adoración que nace entre clavos, sangre y vergüenza. No todos los adoradores levantan las manos en templos. No todos tienen la oportunidad de caminar en libertad hacia un altar. Algunos, como este hombre, adoran mientras están atados, desnudos, moribundos, sangrando, y aún así logran mirar al cielo y pronunciar una oración que toca el corazón del Rey. El escenario no podía ser más hostil. Jesús está en la cruz. A su lado 2 hombres también están crucificados, ambos condenados, ambos culpables, ambos colgados por sus crímenes, ambos con la muerte asegurada. Y sin embargo, uno de ellos eligió adorar.
Sí, entre clavos, entre burlas, entre gritos, con el rostro ensangrentado, la respiración rota, el alma dolida, eligió mirar al lado y decir, acuérdate de mí. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Qué frase más corta, pero más cargada de fe. Qué oración más humilde, pero más poderosa. Qué acto más invisible, pero más inmortal. Eso, oyente amado, es adoración. No había cánticos, no había luces, no había vestiduras blancas, no había coro de fondo, solo una cruz, una voz entrecortada, una confesión sincera, un alma arrodillada por dentro, aunque estuviera clavada por fuera. Y la respuesta del Salvador fue inmediata. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. No le pidió que se bajara de la cruz. No le pidió un milagro terrenal, solo una mirada, una promesa, un recuerdo. Y Jesús no solo lo recordó, lo recibió. Esto rompe los esquemas de la religión, porque aquí vemos que la adoración no tiene que ser perfecta para ser poderosa. No tiene que venir de un corazón con historial limpio, sino de un corazón quebrado que se rinde. A veces creemos que solo los que han servido toda su vida, que nunca han fallado, que tienen su teología ordenada, pueden adorar. Pero este hombre nunca fue a una sinagoga, nunca predicó, nunca fue discípulo, nunca cantó salmos, nunca estudió Torá, nunca ofrendó. Y sin embargo, adoró con sinceridad, y su adoración cambió su eternidad. Hoy muchos que están leyendo esto se sienten crucificados por la vida, culpables, avergonzados, atados a sus errores, incapaces de moverse, sin tiempo, sin fuerzas, sin reputación, sin segundas oportunidades. Y el enemigo te ha dicho que ya no puedes acercarte, que tu cruz es tu fin, que ya no hay nada que hacer, pero Jesús está a tu lado. Y si tú, como ese ladrón, eliges girar tu mirada, levantar tu voz entre el dolor y el juicio, y adorar con una simple frase, Él te responderá, Él te abrazará, Él te dará entrada, porque la adoración que nace desde la cruz no es la que celebra, es la que se entrega, no es la que brilla, es la que sangra, no es la que espera fama, es la que suplica redención, y esa adoración Jesús no la desprecia. La corona, la inmortaliza, ¿te das cuenta? Este ladrón no solo recibió salvación, se convirtió en el primer hombre en entrar al paraíso con Jesús. El primero. No fue Pedro, no fue Juan, no fue un sumo sacerdote, fue un moribundo arrepentido que adoró con lo poco que le quedaba. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con lo que te queda, con los minutos que te quedan, con la voz que te queda, con la fe que te queda, con la esperanza que te queda? Hoy el cielo te invita a ser como Él, a no callarte en tu cruz, a no rendirte en tu dolor, a no morir sin mirar al Rey. Levanta tu voz, susurra si hace falta, llora si no puedes hablar. Pero no te vayas sin decir, acuérdate de mí, porque esa frase, cuando nace del alma, es más poderosa que 1000 discursos y puede convertir tu cruz en tu entrada. La viuda de Sarepta, la adoración que entrega lo último sin garantías de mañana, no se habla mucho de ella. No fue una guerrera. No fue profetisa, no escribió salmos, no liberó multitudes, pero adoró más profundamente que muchos que conocían. Los altares. Su historia se desarrolla en medio de una crisis nacional, una sequía prolongada, una escasez que convertía cada día en un acto de supervivencia. Era viuda, sin esposo que la defendiera, con un hijo pequeño a su cargo y sin recursos. Solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. El plan era simple: preparar una última comida, comerla junto a su hijo y esperar la muerte. No,
Tenía esperanza, no tenía opciones, no tenía respaldo, solo una pequeña provisión y un corazón desgastado por los años de lucha. Y entonces entra Elías en escena, un hombre de Dios, hambriento, sediento, guiado por una palabra profética. Y la voz del profeta suena absurda, incluso cruel. Ve y hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Primero Reyes 17:13. ¿Cómo? Darle lo último que tiene. ¿A un desconocido? Adorar a Dios entregando lo único que le queda a través de un profeta que ni siquiera conoce. Pero allí está el secreto. La viuda reconoció en esa petición la voz de algo mayor y eligió adorar no con cantos, sino con obediencia. Y ella fue e hizo como le dijo Elías. Oyente, esto no es generosidad, esto es adoración, esto es rendirse. Esto es decirle a Dios, no tengo nada, pero todo lo que tengo es tuyo. La viuda adoró sin promesa clara, sin visión de multiplicación, sin garantías. No había un si das, te devolveré. No había un Dios me dijo que te va a bendecir. Había una simple petición. Dámelo primero, confía, entrega, y esa entrega lo cambió todo. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Primera Reyes 17:16. La multiplicación fue desatada después de la adoración silenciosa, después de la entrega arriesgada, después de haber puesto su fe en una voz y no en una fórmula. Hoy hay muchos que están como ella, con lo último, la última emoción, la última esperanza, el último recurso, el último hálito de fe, el último aliento espiritual. Y Dios hoy te dice, dame eso, no lo guardes, no lo raciones, no lo entierres, adórame con eso, porque si te atreves a entregarlo, si te atreves a decir, no entiendo pero obedezco, entonces serás testigo de una multiplicación que no vendrá de las circunstancias, vendrá del cielo. El frasco se llenará cada mañana, la tinaja nunca se vaciará. Y vivirás de milagros continuos, no porque supiste administrar, sino porque supiste adorar con lo último. La adoración de esta viuda fue tan poderosa que Jesús mismo la mencionó siglos después en una sinagoga para escandalizar a los que creían tener la fe perfecta. Lucas 4:26. ¿Por qué? Porque esa mujer sin Biblia, sin púlpito, sin templo, adoró con lo que tenía, no con lo que le faltaba. Y esa es la adoración que Dios busca hoy, no la de los que esperan tener más para dar, sino la de los que dan antes de ver, confían antes de recibir y entregan antes de multiplicar. Hoy no ignores tu pequeño puñado de harina, no desprecies tu poco aceite, no subestimes tu frágil fe. Si lo pones en las manos correctas, si lo das como acto de adoración, si lo entregas como la viuda de Sarepta, verás provisión en medio del hambre, milagro en medio de la escasez, y vida donde pensabas que llegaría la muerte. Porque Dios no multiplica lo que guardas, Dios multiplica lo que adoras entregando. Pedro sobre las aguas. La adoración que da pasos inciertos, mientras el viento ruge había oscuridad. El mar estaba agitado, el viento era contrario, la barca azotada por las olas, y los discípulos llenos de temor. No era la primera vez que navegaban. Muchos de ellos eran pescadores experimentados, pero esta tormenta tenía algo diferente. No estaba en sus cálculos, no estaba en su control. No respondía a sus habilidades, y es en ese escenario, cuando todo parece desmoronarse, que Jesús aparece, caminando sobre las aguas. No con un bote de rescate, no con una orden al mar, sino caminando en medio del caos. Esto, oyente, es una enseñanza profunda. Jesús no siempre calma la tormenta antes de acercarse.
a veces se manifiesta caminando dentro de ella, y los discípulos, lejos de sentir paz al verlo, se llenan de miedo. Un fantasma, gritan, porque el trauma, el cansancio, la oscuridad y la confusión nos hacen malinterpretar a Jesús. ¿Cuántas veces, en medio de tu tormenta, has pensado que lo que se acerca es algo que te dañará, cuando en realidad es Cristo viniendo hacia ti de forma inesperada? Pero en medio de ese caos hay una voz que se eleva. Pedro, el mismo impulsivo, temerario, a veces emocionalmente inestable, pero con un corazón que se atreve a adorar con acciones, no solo con palabras. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. ¡Qué pedido tan extraño! ¡Qué acto tan valiente! Pedro no pidió seguridad, no pidió un calma, no pidió un salvavidas, pidió caminar hacia el Maestro sobre el mismo caos. Eso, oyente, es adoración. Es fe que se convierte en movimiento. Es amor que se lanza al abismo con tal de estar más cerca. Es deseo de presencia más allá del confort. Y Jesús le dice, ven, una sola palabra, un permiso divino, una invitación al riesgo sagrado. Y Pedro baja de la barca. Sí, baja. No sabemos él cómo lo hizo, si temblaba, si lloraba, si sus piernas fallaban, pero bajó y caminó sobre el agua. Esto no fue un simple milagro, fue una manifestación de lo que la adoración en medio de la adversidad puede provocar. Pedro caminó porque adoró, porque su fe no fue un sentimiento, fue una decisión. ¿Y qué pasó después? Vio el viento, sintió el rugido de las olas. Tuvo miedo y comenzó a hundirse, pero aún en su hundimiento no maldijo, no huyó, no acusó, no se escondió. Clamó, Señor, sálvame. Y ese clamor también fue adoración, porque adorar no es solo atreverse a caminar, es saber quién puede extenderte la mano cuando caes. Jesús lo tomó, lo levantó y lo llevó de nuevo a la barca. Y cuando entraron, el viento cesó. Entonces, todos los que estaban en la barca le adoraron. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14:33. Pero no olvidemos esto. Pedro adoró antes de la calma, antes del milagro, antes del rescate total. Pedro adoró dando pasos en lo imposible, creyendo en medio del miedo, caminando hacia una figura entre la neblina. Y eso, oyente amado, es lo que Dios está pidiéndote hoy. Tú también estás en una tormenta, no entiendes lo que pasa. El viento es fuerte, la barca cruje, sientes que vas a naufragar. Y mientras oras, esperando que todo se calme, Jesús te está invitando a caminar, no a esperar que la tormenta cese, a adorarlo mientras el caos aún ruge. Porque la adoración más poderosa no es la que cantas después del milagro, sino la que practicas mientras aún te estás hundiendo. Adorar es bajar de tu barca, es dejar tu zona de control, es avanzar hacia lo incierto con la seguridad de que, aunque falles, su mano no fallará. Pedro pudo haber quedado en la barca, como los demás, cómodo, seguro, observando, pero eligió adorar caminando. ¿Y tú, te atreves a hacer lo mismo? A caminar hacia la voz que te llama, a dar pasos sobre tus miedos, a moverte hacia el Maestro, aunque todo dentro de ti diga que te vas a hundir. Porque la fe que adora no es la que espera evidencias, es la que responde a la palabra ven. Y si das ese paso, si bajas de tu lógica, si te desprendes de la barca de tus esquemas, descubrirás que puedes caminar sobre lo que una vez te quiso ahogar. Y aunque te hundas, Él no te soltará. Y aunque dudes, Él te levantará. Y aunque falles, Él te llevará de regreso con honra. Y entonces, cuando regreses a tu entorno,
cuando los que te rodean te vean mojado pero vivo, temblando pero sonriendo, con cicatrices pero adorando, ellos también sabrán. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Marta y María, la adoración que permanece firme incluso cuando la muerte parece haber ganado. No hay momento más devastador para un alma humana que enfrentarse al silencio del cielo en los días en que más esperaba una respuesta. No hay prueba más desgarradora que aquella en la que Dios, que puede intervenir, parece no hacerlo. No hay terreno más fértil para el conflicto interior que la combinación de fe y frustración. Y es en ese cruce emocional, en esa batalla espiritual, entre creer en lo eterno y llorar lo temporal, que encontramos a Marta y María. Ellas no eran desconocidas para Jesús. No eran parte de la multitud que lo seguía de lejos. Eran sus amigas. En su casa se había hospedado. Allí había comido, enseñado, descansado. Allí, en Betania, Jesús había encontrado un refugio emocional. Y ellas, a su vez, habían encontrado en él al Mesías, al Maestro, al amigo fiel, al sanador. Por eso, cuando su hermano Lázaro cayó enfermo, ellas no dudaron en enviarle un mensaje urgente. «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Juan 11:3. No pidieron un milagro explícitamente, no exigieron nada, solo informaron y confiaron, porque sabían que quien ama, responde. Quien tiene poder, actúa. Pero los días pasaron, Jesús no llegó, y Lázaro murió. El desconcierto fue total, la fe golpeada, la esperanza enterrada con el cuerpo del hermano, el corazón quebrado. Y cuando Jesús finalmente llega a Betania, 4 días después de la muerte, lo primero que encuentra no es reproche, es adoración. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Juan 11:20. Eso es adoración, salir al encuentro incluso cuando no entiendes, caminar hacia el Maestro, incluso cuando todo dentro de ti grita, ¿por qué tardaste? Y las palabras de Marta son un testimonio viviente de la adoración que no niega el dolor, pero se niega a abandonar la fe. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Juan 11:21-22. ¡Qué declaración! Sí, hay dolor. Sí, hay decepción. Sí, hay frustración santa, pero también hay adoración en forma de rendición, fe en forma de palabras, devoción en forma de llanto. Jesús le habla. Le recuerda la promesa, le dice, tu hermano resucitará. Y ella, todavía confundida, intenta entenderlo en un marco teológico. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le responde con una de las declaraciones más poderosas que jamás haya pronunciado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Aquí se rompe el tiempo, aquí la adoración se convierte en revelación, aquí el dolor se convierte en altar. Pero no termina allí. María, la otra hermana, llega también a los pies de Jesús, y no lo hace con un discurso, no con teología, no con acusación. Entonces María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Juan 11:32. Otra vez. Los pies de Jesús, el mismo lugar donde antes había derramado perfume, donde había ungido con lágrimas, donde había limpiado con su cabello, pero esta vez no lleva perfume, lleva dolor y aún así adora, se postra, llora, confiesa, entrega. Eso, oyente amado, es adoración real, no la que esconde el dolor, sino la que lo presenta como ofrenda. No la que canta desde la cima, sino la que se postra entre las tumbas, y entonces ocurre algo maravilloso. Jesús se conmueve, llora, se estremece, y camina hacia el sepulcro, y con una sola frase, el milagro ocurre.
Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y el muerto, revive. Pero quiero que entiendas esto con el alma. El milagro no comenzó con la orden. El milagro comenzó con la adoración en medio del duelo, con la fe herida que se niega a morir, con la mujer postrada que llora, pero cree. Hay muchas personas viendo esto que, como Marta y María, han enterrado sus promesas. Han visto morir lo que un día les dio alegría. Han sentido que Jesús tardó demasiado, que la ayuda no llegó a tiempo, y han seguido orando, pero ya no con expectativa. Han seguido adorando, pero con resignación. Han seguido creyendo, pero sin fuego. Y hoy el cielo te dice: vuelve a postrarte, vuelve a salir al encuentro, vuelve a buscarme entre tus lágrimas, porque yo soy la resurrección, y lo que parecía muerto puede volver a vivir. Quizás no lo entiendas, quizás tus palabras salgan temblorosas, quizás ya no tengas fuerzas para cantar, pero si te postras, aunque sea en silencio, si me reconoces, aunque tengas dudas, si me buscas, aunque estés confundido, yo haré temblar la tumba, y lo que fue atado saldrá, porque no hay tumba que resista la adoración de un corazón que aún cree. No hay muerte que pueda impedir el paso de la vida, cuando se activa la fe entre lágrimas. No hay promesa enterrada que Dios no pueda desenterrar. Si ve a sus hijos adorando en el umbral del sepulcro, y tú estás dispuesto a creer otra vez, estás dispuesto a salir al encuentro del Maestro, aunque ya hayas enterrado la esperanza. ¿Estás dispuesto a postrarte otra vez, no con perfume, sino con tu duelo? ¿Estás dispuesto a decir: Señor, si tú hubieras estado, pero aún creo? Si lo haces, te aseguro que lo que parecía terminado está a punto de levantarse. El centurión romano, la adoración que reconoce autoridad divina aún sin ver el milagro, no era judío. No conocía la ley. No venía de las sinagogas, no tenía un linaje espiritual, no se crió en la Torá, ni escuchó los salmos desde la cuna. Era romano, págano, militar, un centurión, y sin embargo adoró. ¿Dónde? ¿Con cánticos, con sacrificios, con incienso? No, adoró con su fe, adoró con sus palabras, adoró con su reconocimiento de autoridad. Su siervo estaba gravemente enfermo, muy cercano a él, casi como un hijo, y la medicina no podía hacer nada, el poder romano no podía hacer nada, las armas, los ejércitos, los decretos imperiales, nada podía salvarlo. Entonces oyó hablar de Jesús, y no dudó, no esperó verlo, no necesitó pruebas, solo envió una palabra, una súplica, una esperanza, una adoración. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Detente y escucha eso otra vez. No soy digno, pero sé que si hablas, sucede. No, necesito verte, necesito oír tu voz. Esa es adoración en su forma más pura. La que no exige, no manipula, no condiciona, la que se rinde ante la majestad con humildad total, la que no pone pruebas, sino que se entrega sin reservas. Y Jesús se maravilla. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. El centurión, un extranjero, un gentil, un hombre con poder humano, se postró en espíritu ante el poder sobrenatural de Cristo, y lo adoró, reconociendo lo que muy pocos del pueblo escogido habían podido ver, que su palabra lo era todo, que su autoridad no tenía límites, que su voz podía sanar desde lejos, solo con ser pronunciada. Oyente, ¿te das cuenta del poder de esta adoración? Este hombre no pidió ver el milagro para creer. Creyó, y por eso el milagro ocurrió, y su siervo fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8:13. Y eso, exactamente eso, es lo que Dios está buscando hoy.
Personas que adoren antes de ver, que confíen antes de recibir, que se rindan antes de ser recompensadas, que crean en la palabra, aunque no vean la mano, que se postren sin necesidad de espectáculo, sin demanda de pruebas, que digan, no soy digno, pero creo que puedes hacerlo, porque la verdadera adoración no necesita que Dios se presente físicamente en tu casa, solo necesita que su palabra entre. Y cuando la palabra entra, lo muerto vive, lo enfermo sana, lo roto se reconstruye. Quizás tú estás ahora como ese centurión. Tienes algo o alguien amado que está enfermo. Tu casa está afectada, tu vida está herida y has clamado esperando que Jesús venga, que toque, que se manifieste, que entre por la puerta. Pero Él hoy te está diciendo, no necesito entrar. Físicamente, si crees en mi palabra, será suficiente, porque su voz no conoce fronteras, porque su autoridad no necesita ubicación. Porque cuando tú adoras con fe sin ver, sin tocar, sin probar, Él se mueve con poder a tu favor. La adoración del centurión no fue sonora, fue invisible, no fue emocional, fue espiritual, no fue pública, fue sincera, y por eso tocó el cielo. Y hoy esa misma fe puede cambiar tu atmósfera. Hoy puedes mirar al cielo y decir, Señor, no soy digno, no tengo nada que ofrecer, no tengo altar, no tengo templo, no tengo incienso, pero creo que si tú hablas, todo cambia. Creo que si tú pronuncias mi nombre, la muerte retrocede. Creo que si tú declaras vida, no hay enfermedad que resista. Creo que si tú dices una sola palabra, todo se alinea. Y esa adoración, aunque no tenga música, aunque no tenga coros ni multitudes, provoca una reacción en el cielo, y Jesús la reconoce, y se conmueve, y actúa. No esperes tenerlo todo para adorar, no esperes sentirlo todo para confiar, no. Esperes verlo todo para creer. Haz como el centurión. Adora con tu fe, adora con tu obediencia, adora con tu reconocimiento, adora con tus palabras de rendición, y verás que, mientras tú hablas desde tu casa, Él actúa desde su trono. Y lo que amas será sanado, y lo que lloras será restaurado, y lo que parecía terminado volverá a vivir. Cuando decides adorar aunque todo esté oscuro, el cielo se enciende sobre ti. Hoy has recorrido un camino sagrado. Hoy has escuchado historias que tal vez no sabías que necesitabas oír. Hoy el cielo te ha abierto ventanas invisibles y te ha mostrado que la adoración no comienza cuando todo va bien, sino cuando decides rendirte en medio del dolor. Quizás empezaste este video con el alma cansada, con la fe disminuida, con preguntas que no tenían respuesta, con una promesa en el corazón, pero con la realidad gritando que ya no vale la pena seguir esperando. Pero si llegaste hasta aquí, es porque hay algo más grande que el cansancio. Dentro de ti hay una chispa, una llama, una palabra que aún vive, y esa llama no es casualidad. Esa llama es la señal de que Dios aún te tiene en su agenda, de que aún no se ha rendido contigo y de que tú tampoco debes rendirte con Él. Has descubierto que Job adoró en medio de la pérdida, que Ana adoró en su amargura, que David adoró tras su pecado y su duelo, que María se postró en medio de su llanto, que el centurión adoró sin ver, que el leproso adoró antes de ser sano, que el ladrón adoró colgado de una cruz, que Pedro adoró caminando entre las olas y que Marta y María adoraron frente a la tumba. Y si ellos pudieron adorar en la adversidad, tú también puedes. La pregunta no es si sabes cantar, orar o levantar las manos. La pregunta es, ¿te atreves a seguir adorando aunque tu alma esté en silencio? ¿Te atreves a seguir creyendo aunque todo parezca perdido? ¿Te atreves a postrarte aún cuando no tienes fuerzas para ponerte de pie? Si tu respuesta es sí,
Entonces has entendido lo que el cielo quería revelarte. Ahora te pido algo. Comenta esta frase en los comentarios como señal de pacto espiritual. Yo decido adorar a Dios, aunque me duela. Porque esa frase no es solo un testimonio, es una declaración de guerra contra todo lo que te quiere apagar. Es un grito del alma que dice, no me rindo, no retrocedo, mi fe no es emocional, mi adoración no es superficial, mi Dios sigue siendo digno, aún en mi noche más oscura. Y si esta palabra ha tocado tu vida, te invito ahora a dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal, pero escucha bien esto, no lo hagas por rutina, no lo hagas solo porque te gustó. Hazlo porque entiendes que este canal es un altar para almas heridas, un refugio para corazones rotos, una lámpara en la oscuridad de muchos. Cuando tú te suscribes, estás diciendo al cielo, quiero seguir escuchando la voz de Dios. Quiero ser parte de esta comunidad de fe. Quiero seguir recibiendo lo que el Espíritu tiene para mí. Y cuando le das me gusta al video, estás sembrando luz. Porque YouTube, aunque no lo veas, lleva este video a más personas. Y tal vez gracias a tu clic, una vida hoy escuche que aún puede adorar. Y que aún hay esperanza para su alma. Hoy más que nunca se necesitan voces que eleven a Jesús en medio de las cenizas. Y tú puedes ser una de ellas. Finalmente, comparte este video con alguien que sabes que necesita una palabra como esta. No lo pienses demasiado. Hazlo, porque tal vez esa persona está a un paso de rendirse y este mensaje puede ser la mano que la sostenga, el susurro del cielo que la levante, la palabra viva que le devuelva el aliento. Y ahora, antes de cerrar, solo quiero decirte esto, te felicito, sí, a ti, porque muy pocos llegan al final de una palabra como esta. Muy pocos tienen el coraje de enfrentar su dolor y quedarse hasta que el cielo hable. Pero tú lo hiciste, y eso significa que eres parte del remanente, de los verdaderos, de los que no se rinden con facilidad, de los que adoran aunque tiemble el mundo. Ahora quédate unos minutos en silencio, escucha la música de este video, deja que tu alma repose, y dile algo a Dios desde lo más profundo de tu corazón, no con palabras perfectas, sino con verdad. Con lo que eres, con lo que sientes, Él te escucha, Él está contigo, Él te está levantando. Y recuerda, la adoración en la adversidad es el sonido que más fuerte se escucha en el cielo. Oración final, Señor. Hoy no quiero empezar esta oración con palabras que suenen bien, ni con frases que embellezcan el clamor. Quiero empezar con verdad. Con la verdad de un alma que ha sido tocada por tu palabra, que ha sido quebrantada por tu presencia y que ha sido desnudada por tu espíritu. Aquí estoy, Padre, sin máscaras, sin fachadas, sin pretensiones. Solo yo, con mis heridas, mis preguntas, mis ruinas y mi pequeña fe, pero también con una profunda necesidad de ti. Hoy reconozco que no siempre he sabido adorarte, que muchas veces me he limitado a cantar, pero no me he postrado, que he levantado mis manos, pero no he rendido mi voluntad, que he repetido frases, pero no he abierto mi corazón. Perdóname, Señor, porque en los días de abundancia olvidé adorarte por quien eres, y en los días de dolor me quejé porque no entendía tu silencio, pero hoy, después de esta palabra, después de cada historia, después de cada enseñanza que me has revelado, no puedo seguir igual. Hoy he entendido que adorar no es solo cantar, es rendirme cuando ya no tengo fuerzas, cuando ya no me quedan argumentos, cuando la lógica me abandona y solo tu voz puede sostenerme. Hoy, Señor, quiero adorarte como Job, mientras aún hay ceniza sobre mi cabeza. Quiero adorarte como Ana, mientras las lágrimas corren por mi rostro. Quiero adorarte como David, aunque haya perdido lo que más amaba. Quiero adorarte como Pedro, aunque tenga miedo de hundirme.
Quiero adorarte como el centurión, aunque no vea pero confíe en tu palabra. Quiero adorarte como la viuda de Sarepta, aunque solo me quede un puñado de harina. Quiero adorarte como Marta y María, aun cuando la tumba de mi esperanza ya esté sellada. Enséñame a adorar, como el leproso que se postró antes de ser limpio, como la mujer del frasco de alabastro que se atrevió a romperlo todo, como el ladrón que colgado de una cruz, con su último aliento, te reconoció como Rey, Espíritu Santo. Ven sobre mí, ahora, no con una brisa suave, ven con fuego, ven con unción fresca, ven y lléname otra vez, porque ya no quiero ser alguien que simplemente repite enseñanzas. Quiero ser alguien que vive lo que ora, que respira lo que predica, que carga la presencia como una marca eterna. Hoy pongo a tus pies todo lo que soy, mis temores, mis traumas, mis inseguridades, mis pecados ocultos, mis fracasos que nadie ve, mi culpa que me silencia por dentro, mi corazón herido por las pérdidas, mi espíritu fatigado por las guerras, mi fe desgastada por tantas esperas. Tú me conoces, Dios, y aún así no me desprecias. Tú me has visto llorar cuando nadie lo hizo. Me has escuchado gritar en silencio mientras los demás dormían. Me has sostenido cuando ya ni siquiera sabía orar. Me has buscado en el desierto de mi mente y me has hablado en medio del caos. Y hoy, con este video, con esta palabra, con esta oración, me has tomado de la mano y me has traído de vuelta al altar, de vuelta a tus pies, de vuelta al fuego, de vuelta a la rendición. Por eso ahora clamo por cada persona que ha llegado al final de este mensaje, por cada alma que ha llorado mientras escuchaba, por cada espíritu que ha sido sacudido por tu revelación, por cada corazón que ha sentido que este mensaje fue un susurro directo del cielo. Señor, tócalos, tócalos con poder, tócalos con compasión, tócalos con ternura y también con fuego purificador. Que toda herida comience a sanar. Que toda culpa sea cancelada, que toda mentira del enemigo quede sin voz, que toda cadena invisible que los ataba se rompa ahora por el poder del nombre de Jesús. Yo declaro que esta adoración que nace en la adversidad es la llave para un nuevo nivel espiritual, que lo que antes los hacía caer ahora será su plataforma para volar. Declaro sobre ellos un nuevo despertar, un renuevo en su fe, una restauración en su altar, una pasión por tu presencia que arda día y noche. Y si alguien llegó hasta aquí queriendo rendirse, te pido, Espíritu Santo, que sople sobre su alma ahora mismo, como lo hiciste en el valle de los huesos secos. Sopla, como lo hiciste en Pentecostés, desciende. Como lo hiciste sobre el vientre de Sara, sobre el clamor de Ana, sobre la vara de Aarón, hazlo otra vez, hazlo aquí, hazlo ahora, hazlo con ellos, hazlo conmigo. Sella esta palabra en nuestros corazones, sella esta adoración con tu gloria, sella esta entrega con tu unción. Y que jamás volvamos a adorar de la misma forma, que a partir de hoy cada lágrima se convierta en incienso, cada paso en fe, en danza, cada herida en altar. Gracias, Dios. Gracias por no callar cuando yo quería rendirme. Gracias por buscarme cuando yo ya no sabía cómo volver. Gracias por esta palabra que no solo me enseñó, me restauró. Te doy mi vida una vez más. Mi alma, mi historia, mi tiempo, mi voz, mis errores, mi todo, y lo pongo en tu altar, porque aunque el mundo no lo entienda, yo elijo adorarte en medio de la adversidad, hoy, mañana, y hasta el último suspiro de mi existencia. Amén y amén. Hoy el cielo ha despertado tu espíritu con una verdad que sacude el alma y transforma destinos. Dios no solo está contigo en el aplauso y la victoria. Dios te enseña a adorarlo en medio de la batalla, en lo profundo del valle,
en la hora más amarga de tu historia, cuando se caen los muros de tus seguridades, cuando la oración parece no tener eco, cuando todo lo que te rodea te empuja al silencio, es allí donde nace la adoración más pura. Cuando no tienes fuerzas para cantar, pero aún así decides levantar tus manos. Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, pero eliges postrarte. Cuando tu voz tiembla, pero tus rodillas se doblan. Esa es la adoración que el cielo recoge como incienso santo. Dios no se aleja cuando duele. Él se acerca cuando adoras desde el quebranto. Él no se impresiona con tus palabras pulidas. Él responde a tus gemidos verdaderos. Hoy, donde otros ven derrota, Dios está enseñándote a levantar altar. Donde tú solo ves cenizas, Él ve un nuevo fuego que está a punto de encenderse. Donde sientes que ya no puedes más, Él susurra, adórame y te sostendré. Porque el que aprende a adorar en la oscuridad, verá cómo se abre el cielo aún en medio del encierro. Adorar no es una respuesta emocional, es una elección espiritual. No es un canto bonito, es una entrega cruda. No es para impresionar a los hombres, es para tocar el corazón de Dios. Así que no te calles ahora, no cierres tu boca, no escondas tus lágrimas. Haz de tu dolor un altar, haz de tu espera una canción, haz de tu noche un templo. Dios está escribiendo contigo una historia de adoración valiente. Una historia que no será recordada por la ausencia de dolor, sino por la intensidad de la presencia divina que te sostuvo en medio de él. Nos volveremos a encontrar en la próxima cita sagrada, cuando el Espíritu de Dios vuelva a susurrarte en medio del caos, vuelva a ungirte en medio del polvo, vuelva a enseñarte que hay gloria detrás de cada ¿por qué? Hasta entonces, sigue adorando, aún sin respuestas, aún con lágrimas, aún entre ruinas, porque quien adora en la adversidad no solo sobrevive, despierta la gloria de Dios en su entorno. Hasta pronto, adorador oculto. El cielo te ve, el Padre te escucha, y en cada susurro que sale de tu alma rendida, Él está construyendo una victoria que nadie podrá arrebatarte.